a grabar, nomás por aviso. Pues muy bienvenida Claudia, y muy bienvenidos a todos. Les agradecemos mucho que estén participando con nosotros. Estas son las iniciativas de charlas públicas que hacemos de la agrupación del Ombligo de México, Aguascalientes, México, y son todos muy bienvenidos. Así que pues le damos muchas gracias a Claudia por aceptar la invitación de esta noche y nos da mucha emoción escuchar todo el aprendizaje que has tenido acerca de este tema de meditación y la transformación que uno puede tener en la mente a la luz de los principios bahá'ís, ¿no? Así que te paso la palabra. Adelante. Bueno, pues yo no sé si aquí acostumbran, no tengo claro, hacer alguna devocional antes de las charlas o ya vamos de una al grano. Es tu charla, así que... ¿Yo decido? Perfecto. Decides. Eso no me lo dijo Beth, a propósito no lo veo. Ya lo vi. Tú no me dijiste esa parte. Bueno, entonces nada, de todas maneras, entre los que estamos aquí podemos hacer un par, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer un taller, yo le decía a Beth, algo diferente a lo que habitualmente había hecho antes, y es que hay nuevos contenidos, hay nuevas cosas que quiero hacer. Entonces, inicialmente vamos a empezar con unas oraciones. Elkin me va a ayudar con una que ya la había elegido, y es una oración que vamos a utilizarla en 2 momentos de la presentación. Yo no sé si alguien más quiera iniciar con una oración, así como lo que hacemos habitualmente, 2 oraciones y luego arrancamos con la conferencia. ¿Alguien que se anime a hacer una oración así de repente? Y Marco ya levantó la mano. Dale, Marco. Entonces, si les parece, que es Elkin, inicias con la que tú hayas elegido y Marco con la que gusta, y luego si arrancamos con la charla. Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos, que simplemente nos disponemos, nos sentamos y escuchamos la oración, y luego ya veremos más adelante un contraste con esta oración nuevamente. ¿Listos? Entonces, Elkin, cuando quieras. De las perfumadas corrientes de tu eternidad, dame de beber, oh mi Dios, y de los frutos del árbol de tu ser, permíteme gustar una esperanza. De los manantiales cristalinos de tu amor, déjame beber, oh mi gloria, y bajo la sombra de tu eterna providencia, permíteme habitar, oh mi luz. En las praderas de tu proximidad, ante tu presencia, haz que pueda vagar, oh mi bien amado, y a la diestra del trono de tu merced hazme sentar, oh mi deseo. De las fragantes brisas de tu alegría, deja que un soplo llegue hasta mí, oh mi objetivo. Y en las alturas del paraíso de tu realidad, permíteme entrar, oh mi adorado. De las melodías de la paloma de tu eternidad, permíteme escuchar, oh tú el resplandeciente. Mediante el espíritu de tu fuerza y tu poder, vivifícame, oh mi proveedor. En el espíritu de tu amor, manténme firme, oh mi auxiliador. Y en el sendero de tu complacencia, afirma mis pasos, oh mi hacedor. En el jardín de tu inmortalidad, ante tu semblante, permíteme que pueda habitar eternamente, oh tú que eres el misericordioso conmigo. Y sobre la sede de tu gloria establéceme, oh tú que eres mi poseedor. Hacia el cielo de tu cariñosa bondad elévame, oh mi vivificador. Y hacia el sol de tu guía condúceme, oh tú mi atraedor. Ante las revelaciones de tu invisible espíritu, llámame a estar presente, oh tú que eres mi origen y mi elevadísimo deseo. Y hacia la esencia de la fragancia de tu belleza, que tú has de manifestar, hazme volver, oh tú que eres mi Dios. Potente eres tú para hacer lo que te place. Tú eres en verdad el más exaltado, el todo glorioso, el altísimo. Baha'u'lláh. Oh tú bondadoso Señor, oh tú que eres el generoso, el misericordioso. Somos los siervos de tu umbral y estamos reunidos bajo la sombra protectora de tu divina unidad. El sol de tu misericordia brilla sobre todos y las nubes de tu generosidad derraman su lluvia sobre todos. Tus dádivas abarcan a todos, tu amorosa providencia mantiene a todos. Tu protección cubre a todos y la mirada de tu favor se dirige hacia todos. Oh Señor, concédenos tus infinitos dones y haz resplandecer la luz de tu guía. Ilumina los ojos, alegra los corazones con un gozo perdurable.
Confiere un espíritu nuevo a toda la gente y dale vida eterna. Abre las puertas del verdadero entendimiento y permite que la luz de la fe brille resplandeciente. Reúne a todas las gentes bajo la sombra de tu generosidad y haz que se unan en armonía para que lleguen a ser como los rayos de un solo sol, como las olas de un mismo océano y como el fruto de un solo árbol. Que beban de la misma fuente, que se refresquen con las mismas brisas, que obtengan iluminación de la misma fuente de luz. Tú eres el donador, el misericordioso, el omnipotente Abdul-Baha. Bueno, muchas gracias a Elkin y a Marco por esas bellas oraciones que seleccionaron. Y ya vamos a ver más adelante la importancia que van a tener durante digamos, el ejercicio que vamos a hacer hacia más adelantico. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias. Es muy bonito verlos. Es un honor estar en la comunidad, esta invitación que mi amigo Obed me hizo. Gracias. Porque particularmente en esta etapa de mi vida que estoy pasando, digamos, por unas situaciones de introspección, llega esta charla que no solo me permite, digamos, repasar, volver a practicar, sino recordar y afianzar cosas que yo necesitaba. Hay una frase del libro de Ilusiones de Richard Bach que dice que uno enseña mejor lo que más necesita aprender. Y créanme que en este momento realmente sí necesitaba esta conferencia, esta charla. Entonces, vamos a empezar revisando este texto, que también es del mismo libro, de hecho. Y digamos que de alguna manera es reconocer, ya lo vuelvo a presentar, es reconocer que lo que yo les voy a contar no es algo que realmente sea nuevo que no sepamos, eso ya lo sabemos, allá está en lo profundo de nuestro ser y nuestro corazón. Lo que sucede es que en ocasiones olvidamos eso que ya sabemos o no lo practicamos o lo dejamos pasar, pero ya lo sabemos y solamente basta que de pronto una persona, que en este caso tengo la fortuna de ser yo, no lo recuerde, nos lo vuelva a traer a la mente para poderlo refrescar y aplicar. Entonces, ya vuelve la conexión, listo. Dice entonces, aprender es descubrir lo que ya sabes. Lo que yo les voy a enseñar, si no ustedes lo van a recordar, eso ya está. Hacer, pues es demostrar que lo sabemos hacer. Enseñar es recordarle a los demás que saben tanto como nosotros. Y en últimas, todos en esta vida somos aprendices, hacedores y maestros. Entre todos nos ayudamos. Eso hace parte de hacer comunidad. Eso hace parte de buscar la unidad. Afortunadamente en la Fe Bahá'í tenemos claro que no hay nadie por encima de nadie, sino que todos nos estamos ayudando. Entonces, de ahí vamos a partir en esta sesión de hoy. Resulta que el tema es la meditación. Entonces, aquí surgen muchas ideas, muchos mitos. La gente dice, no, es que meditar es dejar la mente en blanco. Vaya tarea tan compleja, eso no se puede. No, meditar es controlar la mente. Pues en el budismo dicen que la mente es casi como un mono loco, como unos caballos así desbocados. Entonces, que eso de controlar, sí, pero no necesariamente como uno cree, como que de encerrar y esas cosas, no. Controlar los pensamientos, no, tampoco va por ahí. Suprimir ideas, cambiar la mente, pues eso es lo que se logra, pero no es el objetivo. Es una cosa muy distinta. Vamos a iniciar con esta cita que me parece muy bonita del libro de Sabiduría Abdul-Baha. Dice, la facultad de la meditación libera al hombre de la naturaleza animal, percibe la realidad de las cosas y pone al hombre en contacto con Dios. Entonces, claro, cuando uno lee esto dice, libera al hombre de la naturaleza animal, o sea, que como que lo pone en un nivel superior. Pero fíjense que cuando uno lo lee, y esto es una cuña aquí que hago justamente al momento en que conocí a Beth y a Amy que nos acompañan hoy, fue justamente leyendo el libro de Sabiduría de Abdul-Baha y fue con ellos que encontré de hecho esta cita. Y cuando uno la mira, dice, pues uno la entiende, se ve muy coherente, sí, libera al hombre de la naturaleza animal y lo eleva, pero un poco el sentido de esta charla de hoy es contarles que detrás de lo que está acá en esta cita, que es un libro escrito en 1911, hay todo un tema de neurociencia que hasta hace unos años la ciencia pudo empezar a identificar con claridad. Es para que también tengamos clarísimo que en este libro de Abdul-Baha, escrito en 1911, nos está dando una información profunda. Lo que pasa es que en un nivel
superficial, uno lee y entiende lo que dice, pero cuando uno ya empieza a profundizar en otras áreas, empezamos a darnos cuenta que esa sabiduría es mucho más profunda. En este párrafo hay contenido, capítulos de neurociencia que hasta ahora hemos empezado a entender los seres humanos. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea de la magnitud. Esta es una historia, me parece también muy oportuna, dice. Un día el guardián preguntó a un prominente peregrino en Haifa, ¿reza usted? Y desde luego, amado guardián, rezo cada mañana. Luego le pregunta, ¿medita usted? Y el hombre dice, pues no, la verdad creo que no. Entonces el guardián le dice, la oración es inútil sin la meditación. Y la meditación debe centrarse en los escritos. Y luego le dijo, voy a darle comidita. la meditación es inútil a menos que sea seguida por la acción. Entonces, fíjense la relación tan interesante, ¿no? Oración y meditación. La oración es inútil sin la meditación. Y la meditación es inútil si no va seguida luego de acción. De ejemplo, en esos términos, él hizo muy claro el importante proceso, o sea, esa secuencia que hay. Fíjense que muchas veces las personas que practicamos meditación nos quedamos en la idea de que es estar tranquilos, serenos y que nadie nos moleste. Algo así como en Kung Fu Panda, el maestro Chifu, paz interior, pero ¿y el resto qué? O sea, ¿después de eso qué? No, después de eso, dice Shoghi Effendi, no, es que no es sentarse a meditar solamente, es que eso tiene que transformarlo usted en su mente y su corazón, impulsarlo justamente a la acción y al ejemplo. Shoghi Effendi, en una carta escrita, deja claro que la inspiración recibida a través de la meditación es de una naturaleza tal que uno no puede medir ni determinar. Es decir, la mente humana no alcanza a medir el impacto que tiene la oración y la meditación. Dios puede inspirar en nuestras mentes cosas de las que no teníamos ninguna idea, si Él así lo desea. O sea, el tema de la meditación trasciende ni siquiera la capacidad de la mente humana. En otra carta escrita por Shoghi Effendi dice, la oración y la meditación son factores muy importantes en la profundización de la vida del individuo, pero con ellas debe ir también la acción y el ejemplo, puesto que estos son los resultados tangibles de lo anterior. Entonces, listo, usted se aprendió las oraciones y se las reza de memoria, pero no acaba de hacer la oración y ya está bravo, contestando mal, tratando mal a la gente, pues de nada le sirvió. Esto tiene que tener una coherencia, o sea, no es que yo me aprenda la oración y la deje aquí en mi mente, no es que esa oración tiene que llegar al corazón y tiene que transformar mi mente y mis acciones. O sea, tiene que ayudarme a que yo me comporte de una manera diferente, de una manera de acuerdo a cómo están establecidos los principios de la fe. Y no de memoria, no automático, sino porque es que va fluyendo de manera natural. Entonces, por eso la oración y la meditación solitas no son suficientes. Cuando uno hace oración y meditación, va cambiando estructuras en su cerebro, va cambiando modelos mentales y eso al final se va a ver reflejado en acciones y en el ejemplo. Entonces, aquí hay una pregunta que uno, bueno, en este momento, 2021, ¿qué le da sentido a su vida? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Ser exitoso? ¿Usted es el que solo vive para trabajar? ¿O solo vive para, o sea, trabajo, familia y no hay más? ¿O vive pendiente de todos los problemas que puede haber, deudas, problemas, complicaciones? ¿Será que el entorno de alguna manera influye en nuestras vidas, en lo que hacemos y cómo nos comportamos? Pues la respuesta es sí, y de hecho Shoghi Effendi también nos lo dice. En gran medida, el entorno en el que estamos nos afecta y nosotros también afectamos ese entorno. Vivimos bajo mucha presión. Presión no solamente del tema de deudas, del tema de expectativas de vida, sino también unos ideales que la sociedad nos ha dicho que tenemos que cumplir. Entonces, ¿a qué edad hay que casarse? Carro, casa, beca, hijos, posiciones, figuras. Miren nada más las redes sociales, la selfie de todos los paseos que uno esté haciendo, que uno esté feliz, que uno esté bien, aun cuando la realidad sea otra. Todo eso genera presión. Ahora, pero ¿hasta qué punto esa presión externa tiene un origen allá en lo interno? ¿Hasta qué punto estamos más pensando en lo de afuera que en lo de adentro? Nuestros jóvenes, prejóvenes y jóvenes, están sometidos a mucha presión. Los niños pequeños están sometidos bajo mucha presión. Es sorprendente cómo la agenda de los hijos de mis amigas de 7 años es peor que la mía. O sea, esos pobres niños no tienen vida. Entonces tienen que hacer deporte, gimnasio, inglés, francés, alemán, una cosa a la otra, para aquí, para allá.
Entonces me dicen mis amigas, no, lo que pasa es que si no lo pongo a hacer cosas, me enloquece, es que se tiene mucha energía. Pero venga, y enseñarle de pronto a aquietarse, a calmarse, ¿no sería una opción? Miren que en Occidente eso no está tan claro. Aquí en Occidente a los niños se les está sometiendo a muchísimo estímulo, ¿no? Hacer muchas cosas, pantallas, iPad desde muy chiquitos, celulares desde muy chiquitos, y fuera del hecho, les exigimos que les vaya bien en todo, que saquen 5 en todo, que sean los mejores, que en el deporte, que en la gimnasia, que en todo. Es increíble que tengamos casos de estrés y de ansiedad en niños pequeños, en niños de primaria. Imagínense los adolescentes sometidos ahora al estrés de ser aceptados por los otros. Entonces son cosas que a veces uno no se detiene a pensar, pero que vale la pena hoy reflexionar un poquito. Miren esa cantidad de presión a la que estamos sometidos todos y a la que sometemos también a otros. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues que la sociedad nos ha hecho ir más hacia afuera, ¿no? Estar más pendientes de la afuera. Las selfies, las redes sociales, todos poner una imagen y una fachada y que todo está bien, pero ya adentro. Entonces resulta que nuestro sistema, nuestro cerebro, nuestro sistema biológico como tal, por más de 200.000 años allí en la sabana africana, desarrolló una serie de circuitos, una serie de procesos para protegerse de las cosas que pueden hacerle daño. Entonces, hay unas estructuras en nuestro cerebro que cuando perciben peligro, entonces chácate que reacciona y entonces el miedo nos ayuda a salir corriendo para protegernos o para enfrentarnos al peligro. Y eso está bien hasta ese punto. El problema es cuando estamos demasiado expuestos a esa situación. Esperen un segundo que voy a tener que... bueno, vamos a ver si el sonido se escucha bien. Este es un video. A ver. De Disney. Yo sé que muchos de nosotros tal vez lo vimos cuando estábamos chiquitos, que es una forma muy interesante en la que nos van a contar cómo el estrés nos afecta. Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Esto luego no es una charla seria, van a poner dibujitos animados. Pues resulta que sí, vamos a ir a ese niño interior que conecta tan chévere y le vamos a explicar de una manera muy clara qué es el efecto del estrés en el cerebro, a ver si con eso de pronto somos más conscientes de los efectos que tiene. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo.
He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica.
En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Bueno, sí, creo que es un dibujito animado bien instructivo. Creo que para más de uno se ha identificado con algo de ese muñequito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que evolutivamente ese sistema nos ha protegido, nos ha permitido como especie evolucionar y existir. El problema es que ese botoncito del pánico, la amígdala, cuando está sobreestimulado, hace que veamos peligros y amenazas donde tal vez no los hay. Y ese es el estrés constante y ya se dieron cuenta del efecto que eso tiene. Y pues si estamos sometidos a tantas presiones, a ser exitosos, a no equivocarnos, a estar bien en todos los niveles de nuestra vida, pues eso nos genera muchísimo estrés. Para nosotros en general la vida a veces puede ser, podemos verla digamos como algo muy difícil, pero ¿qué es lo que sucede? En el video nos lo dicen, es porque esa amígdala está sobreestimulada, las cosas no tienen que ser necesariamente así. Entonces, en este dibujito que tenemos acá, es una de las muchas teorías que existen sobre el cerebro. Entonces, esta teoría dice que existen tres, que podemos estudiar mejor el cerebro en tres grupitos. La parte del cerebro reptiliano, que es justamente esa parte que nos habla del instinto, por ejemplo, cuando iba pasando la calle, ese que saltó así sin pensárselo dos veces, o cuando uno va caminando por la calle y siente como que alguien lo sigue, uno sin pensar empieza a caminar más rápido. Esa parte de ese instinto de protección está ahí en esa parte del cerebro reptiliano. También la parte de proteger el espacio y lo que tiene que ver con el instinto sexual y cosas que son instinto están ahí, en la parte del cerebro reptiliano. Luego tenemos la zona del cerebro límbico, que esa es una belleza, o sea, de verdad que vale la pena estudiarlo y conocerlo y que amarlo. Cerebro límbico se asocia con los mamíferos. Y en el cerebro límbico está la parte emocional. Ahí está la amígdala, el botón de pánico está ahí. En el cerebro límbico están unas estructuras que nos permiten, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la parte social, el hecho de la empatía, la compasión, el reconocer al otro. Fíjense una cosa bien interesante. En la antigüedad, las primeras comunidades de humanos, en un principio, pues ellos buscaban la manera de alimentarse y buscar cómo protegerse en grupos muy pequeños. Pero va a llegar un momento en que se va a necesitar intercambiar. Es que lo que yo tengo no es, pues, me sirve para mí, pero necesito más y necesito lo que usted tiene. Cuando los primeros comunidades intentaron el intercambio, se dieron cuenta, yo tengo carne, usted tiene lanzas. Entonces yo le doy parte de mi carne, usted me da sus lanzas. Fíjense que ese intercambio no lo hace el cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano del instinto, ¿qué es lo que hace? Lo que era un animal, va y le roba las lanzas y el otro va y le roba la carne y se van a los golpes y al que sobreviva. Fíjense que intercambiar significó desarrollar una parte de nuestro cerebro que implicaba la cooperación, implicaba reconocer que mejor no te mato porque es que me puedes ayudar, yo te doy una parte, tú me das lo tuyo e intercambiamos. Entonces fíjense que nada más en el hecho del intercambio hay que cooperar y eso implicó desarrollar esa partecita de nuestro cerebro y además reconocer al otro como un igual a mí en los primeros momentos. Esa parte del cerebro límbico es fascinante por eso, porque nos permite reconocer al otro. Es el pedazo del cerebro que nos permite ser empáticos, conectar con el dolor y la alegría de otros, vivir en comunidad. Ahí está esa parte, por eso es tan fascinante. Y luego tenemos la parte del córtex.
que nos hace sentir orgullosos como seres humanos, porque es que el córtex, a ver, el córtex es donde está la inteligencia, todas las funciones ejecutivas, la capacidad de racionalizar, de planear. En el lóbulo izquierdo, la parte del lenguaje, esa capacidad de soñar, pensar en el futuro, pensar en el pasado y ser conscientes de nosotros está ahí en el córtex. Una cosa interesante del córtex es que cuando el bebé nace, pues nace con todo su cerebro completo. Pero el córtex se demora en madurar, o sea, se demora en estar listo todas sus conexiones completas, en generar toda la sustancia que cubre las diferentes conexiones entre sus neuronas. Se demora más o menos hasta entre los 20 y los 25 años. Por eso, los neurocientíficos dicen que la adolescencia va hasta los 25 años, 20, 25 años dependiendo cada persona, porque es el tiempo que se demora el córtex en terminar todo su proceso de maduración. Si en el córtex está la planificación, si en el córtex está esa capacidad de pensar en el futuro y de determinar riesgos, ya podemos entender por qué a nuestros jóvenes les cuesta hacer eso. Porque nuestros prejóvenes y jóvenes se sienten Superman, que nada les va a pasar, que se enfrentan a todo, porque es que su cerebro aún está en desarrollo. Eso para un tipcito ahí para que seamos un poco más compasivos con ellos. Esa es la razón también por la cual nuestros jóvenes duermen más, porque el cerebro consume mucha energía en ese proceso. Entonces, eso es un tema interesante también de comprensión de la naturaleza humana. Mire, todo lo que se demora ese cerebro en estar completamente formado hasta los 20, 25 años. Entonces, claro, cuando uno entiende cómo está operando el cerebro, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta de una cosa y es que muchas veces cuando tomamos decisiones, fíjense que uno no se cree muy racional, los seres humanos nos creemos muy racionales o pensamos que somos muy racionales y que nuestras decisiones son tomadas de esa manera. Y resulta que no. En el sustrato de nuestra mente, las decisiones en gran medida son tomadas más a partir del instinto, del cerebro reptiliano y del cerebro límbico. Claro, eso es una cosa que puede chocarles a muchos de los que aquí se consideran particularmente racionales. Pero ¿cómo así? Si yo sí tomo mis decisiones de manera racional, yo pienso mucho antes de tomar una decisión. ¿Cómo me van a decir que eso lo hace el cerebro emocional? Resulta que lo que se ha podido ver a partir de la neurociencia es que las decisiones, por ejemplo, nada más en la compra de un producto, las decisiones en general, nosotros las hacemos más utilizando las experiencias pasadas o impulsos de tipo emocional o impulsos de tipo más instintivo. Si uno fuera realmente racional, ¿qué significaría? Si uno fuera totalmente racional en cada una de sus decisiones, significaría que, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo o cuando van a hacer algún tipo de, a tomar algún tipo de decisión, ustedes primero conocen todas las opciones posibles. Eso es lo primero. Y lo segundo, son capaces de saber los impactos que tiene cada opción positivo y negativo. Y después las ordenan de la mejor a la peor y escogen la mejor. Y eso uno no lo hace nunca, ni siquiera para comprar un helado, porque uno se deja llevar por el sabor que ya conoce. Fíjense que una de las cosas que desde las teorías, por ejemplo, que tienen que ver con la toma de decisiones, Simon ya nos decía, no, miren, los seres humanos no somos racionales, porque sería muy demorado. Imagínense uno hasta que se ponga a mirar todas las opciones posibles para poder escoger algo, pues el tiempo que se perdería sería muchísimo. Entonces, no, el cerebro humano ha desarrollado una serie de heurísticas o de, digamos, de atajos mentales para tomar decisiones. Y eso lo que ha llevado es que más o menos el 85% de las decisiones, por ejemplo, en el caso de comprar algo, sean tomadas por el cerebro límbico del reptiliano y tan solo un 15% sean realmente tomadas por el córtex. Entonces, aquí estamos viendo una cosa y es que esa parte de nuestro cerebro que como que casi no le ponemos atención, puede estar teniendo mucha influencia en las decisiones que tomamos. La parte justamente de las emociones y la parte del cerebro reptiliano, eso puede ser bien interesante. Entonces ya, esta simplemente es una forma de estudiar el cerebro, es una de las muchas teorías que existen. Aquí en la diapositiva anterior, si ustedes se fijan, en la parte inferior está el autor, Paul MacLean. Si quieren pues Paul, si quieren conocer un poco más o profundizar sobre el tema, pues eso es interesante. Pero hay muchas teorías, esta simplemente es una que resulta muy pedagógica. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Vamos a concentrar en el cerebro límbico. ¿Por qué razón? Si ustedes se dieron cuenta, cuando el muñequito entraba en pánico y oprimía el botoncito rojo, la prioridad de ese sistema, ¿cuál era? Salvarlo
Entonces, fíjense todo lo que pasa, o sea, la sangre fluye a las piernas para que usted tenga más impulso para salir y correr. En ese momento que su cerebro está en modo pánico, créame que no se va a poner a pensar en la oración ni se va a poner a pensar en qué iba a comer después. No, su cerebro, todo el sistema se pone en función de salvarle la vida, porque para su cerebro la amenaza es real, así sea imaginaria. Así sea simplemente el miedo de encontrarse con alguien o el miedo, por ejemplo, de exponer. Fíjese que cuando un estudiante va a exponer en una clase, su vida no corre peligro, pero para su cerebro la reacción bioquímica sí es como si estuviera corriendo peligro. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que lo que sucede es que cuando su cerebro entra en modo pánico, el resto del cerebro no está funcionando igual. De alguna manera se bloquea. Entonces, ¿qué sucede? En modo pánico, en modo estrés, la parte que está más activa es la parte del instinto, la parte animal. Por eso reaccionamos o a huir o a enfrentar. Bueno, hay unos que otros que se quedan paralizados, que también es otra manera de responder al miedo. O se paralizan o quieren huir o quieren pelear. Entonces, fíjense en ustedes la frase con la que iniciamos la charla. Cuando decíamos es que la meditación eleva al hombre de su naturaleza animal, porque es que el estrés, la tensión, lo reduce a su naturaleza animal, lo lleva a ese instinto primario de querer pelear o de querer huir. Entonces resulta que si ya tenemos clarísimo los efectos que tiene el estrés, pues vamos a mirar con detalles. Vamos a mirar primero el botoncito de pánico, la amígdala. Es una estructura de cerebro que está en el sistema límbico. ¿Su función cuál es? Justamente protegernos, alertarnos, más que protegernos, alertarnos de esos peligros. Es el núcleo básico de las emociones, tanto del miedo, la rabia, el instinto de supervivencia. Está conectada con el cerebro reptiliano, está ubicada en el límbico. Y lo que ella hace es justamente lo que hizo el muñequito en el video. Peligro, peligro, alerta, mejor dicho, y le pasa la información a la ínsula y la ínsula es la que hace todo el esquema de, a ver, sangre, vayan más a las piernas, pulmones, todo lo que vimos en el video, más aire, todo eso funciona así. Ella no es que sea buena animal, simplemente tiene una función y es garantizar nuestra supervivencia y lo hace muy bien. El problema está en que en ocasiones nosotros con nuestros modelos mentales, nuestros prejuicios, nuestros miedos, somos los que alimentamos a ese botoncito del pánico para que esté estresado todo el tiempo. Luego tenemos otra estructura que también está en el sistema límbico, que es esta que está despuesito del botoncito verde. Miren que el botoncito verde es la amígdala. Esa petita roja que sigue después es el hipocampo. Mira lo chiquita que es una estructura pequeñita, ¿no? En comparación con el cerebro y en comparación con un ser humano. Ah, pero es maravillosa. Ojalá se hagan muy buenos amigos de su hipocampo y le cojan mucho cariño. ¿Por qué el hipocampo? Muchos ni siquiera sabían que tenían un hipocampo. Entonces se los presento. El hipocampo está en el sistema límbico y dentro de las muchas funciones que cumple está justamente el tema de ayudarnos con el aprendizaje, con la memoria atada a las emociones, con la consolidación de la memoria cuando estamos durmiendo en las noches, la navegación espacial, la empatía y la compasión. Miren qué bonito, ¿no? Entonces resulta que de pronto si aquí en la sala tenemos profesores, los profesores nos sabemos que cuando queremos que un estudiante recuerde algo, tiene que estar atado a una emoción. Fíjense por qué, porque el hipocampo funciona así. Por eso lo que nos inspira una emoción lo recordamos más vívidamente, sea buena o sea mala. Ahí viene también todo el marketing de experiencia, ¿no? Esos comerciales que nos ponen que, por ejemplo, nos inspiran cosas de la niñez, un comercial así bien bonito con las olas o un animalito bien tierno y al final es de un banco. Yo no, Pero resulta que ellos lograron lo que necesitaban, conectar con una emoción. Muchas de las estrategias de marketing que utilizan las organizaciones buscan conectar con emociones. ¿Por qué? Porque tienen mayor recordación en nuestro cerebro. Ahí está el secreto. Pero ya en la vida diaria, en nuestra vida, pasa lo mismo. Si usted tiene una situación dolorosa o una situación de mucha felicidad, eso va a quedar almacenado en esta estructura que es el hipocampo. Pero resulta que también influye en el aprendizaje. Por ejemplo, en aprender un idioma, en aprender matemáticas, en aprender guitarra. Ahí también el hipocampo juega un rol muy importante. Entonces uno dice, venga, si esa estructura de cerebro permite que las personas aprendan más, tengan buena memoria y adicionalmente permite que sean más empáticos y más compasivos, como que ahí nos está diciendo algo, ¿no? Habría que hacer algo para fortalecer esa estructura en el cerebro humano. Y pues resulta que lo que hay que hacer para fortalecer el hipocampo, para hacer más fuerte el hipocampo y reducir el tamañito de la amígdala,
hay dos cosas que se pueden hacer que la ciencia ha descubierto. Hacer ejercicio es una, todo lo que es cardio, todo lo que es aeróbico, y meditar es la otra. Y resulta que meditar tiene mayor efecto sobre el hipocampo que incluso hacer ejercicio. Entonces, los estudios, ya más adelante les voy a contar un poco de esos estudios que se han podido hacer tanto en meditadores expertos como en principiantes de meditación, han demostrado que a partir de la meditación, tan solo con inicialmente 2 horas de meditación o 5 minutos durante 2 semanas, ya se ven mejoras visibles en las estructuras neuronales, particularmente en el hipocampo. Entonces ahí ya vamos viendo un efecto positivo que tiene la meditación. Además, la meditación reduce el tamaño de la amígdala, del botoncito del pánico. Cuando esa amígdala está muy grande, está sobreestimulada. Cuando está en su tamaño normal, ella hace la función que tiene que hacer, que es estar alerta, pero no está sobreestimulada. Entonces, con la meditación reducimos el tamaño de la amígdala y ampliamos el tamaño del hipocampo. Y ya tenemos ahí unas ventajas significativas que uno ya, con solo eso uno ya debería decir, venga, eso suena como interesante. Entonces, en conclusión, al orar y meditar, las zonas del cerebro responsables del bienestar y la felicidad reciben mayor cantidad de sangre, se hacen más densas, más fuertes, producen más materia gris y pues vamos a darnos cuenta cómo eso tiene implicaciones justamente en nuestro bienestar. Lo mejor de todo es que eso se puede aprender. Es equivalente a cuando uno hace ejercicio en el gimnasio. Cuando uno va al gimnasio a hacer ejercicio, al principio cuesta, pero con el tiempo los músculos se hacen más fuertecitos. Pues la forma de hacer gimnasia en el cerebro es haciendo ejercicio ayuda y también meditando. Baha'u'lláh dice que que hay un signo de Dios en cada fenómeno. El signo del intelecto es la contemplación y el signo de la contemplación es el silencio. Por cuanto es imposible que un hombre haga las dos cosas a la vez. No puede hablar y meditar al mismo tiempo. Entonces, fíjense que aquí nos está diciendo una cosa, es el signo del intelecto, la mente, es la contemplación y la contemplación es el silencio. No se refiere al silencio de quedarme calladita, hemos de hablar, sino es ese silencio mental, a ese silencio de mi intelecto, a aquietar, a callar mi mente, a parar ese parloteo, esa producción de pensamientos. Por eso uno no puede meditar y hablar al mismo tiempo, uno no puede meditar y pensar al mismo tiempo. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿uno qué hace con los pensamientos? Ya vamos a ver uno qué hace con los pensamientos. Es un hecho evidente que mientras meditamos, estamos hablando, pero con el espíritu, no con nosotros mismos. Y en ese estado mental, le hacemos ciertas preguntas a nuestro espíritu y él nos contesta. Y se hace la luz y se revela la realidad. Muchas veces uno piensa que entonces meditar es uno estar pensando y preguntándose y respondiéndose. No. Ya vamos a ver hacia el final de la sesión que es más un tema de hacer ese silencio interno y que el lenguaje es distinto. No es un tema de lo que uno piensa o lo que uno habla, lo que uno dice. Entonces ya vamos viendo poco a poco las pistas. Por medio de la facultad de la meditación, el hombre alcanza la vida eterna. Y a través de ella, él recibe el hálito del Espíritu Santo. Las dádivas del Espíritu son concedidas por la reflexión y la meditación. Fíjense lo interesante de esto es lograr por un momento aquietar nuestra mente, callar los pensamientos y simplemente estar en un estado de serenidad que no se puede escribir con palabras. Y es allí donde podemos encontrar esas respuestas a esas preguntas, incluso más allá de lo que nosotros sabemos. Esta facultad de la meditación libera al hombre de la naturaleza animal, discierne la realidad de las cosas y lo pone en contacto con Dios. Y ya creo que en este punto es claro por qué. Pero cuando estamos meditando, la amígdala ya se quedó chiquita, el hipocampo está mucho más fortalecido y entonces ya trascendemos a esas habilidades, a esos espacios de nuestra mente que van más allá incluso de nosotros mismos. Entonces ya esa parte animal no es la que va a reaccionar, no es la que va a salir a dar los puños, no es la que va a salir a correr, sino que estamos permitiendo que esa parte se quede allá en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer en cuanto a la supervivencia, pero la trascendemos. Entonces ahí ya vamos entendiendo por qué el estado de tranquilidad y serenidad es tan importante. La facultad meditativa es semejante a un espejo. Si lo situáis frente a objetos terrenales, pues ¿qué va a reflejar? Las cosas terrenales. Pero si lo enfocamos hacia el espíritu, entonces vamos a estar orientando y reflejando justamente las cualidades del espíritu. Por eso si volvéis el espejo del espíritu hacia el cielo, los rayos del sol de la realidad se reflejarán en vuestros corazones y obtendréis las virtudes del reino. Conservemos, por tanto, esta facultad debidamente dirigida hacia el sol celestial.
y no hacia objetos terrenales, de modo tal que nos sea posible descubrir los secretos del reino y comprender las alegorías de la Biblia y los misterios del Espíritu, del libro de sabiduría de Abdul-Bahá. Entonces la gente dice, pero ¿cuál es la diferencia entre meditar y estar concentrados? Por ejemplo, un pintor que está haciendo su obra o un estudiante resolviendo una ecuación. Miren que a nivel de neurociencias del cerebro sí hay diferencia. Se ha observado el cerebro de personas haciendo oración y meditación, diferentes religiones, o sea, judíos, creyentes del Islam, católicos, budistas, indistintamente. Lo importante era su creencia en Dios. Y no solo se activaban zonas distintas a una persona resolviendo una ecuación, sino que esas zonas que se activaban eran más luminosas. Entonces no es lo mismo estar concentrado que estar haciendo oración y meditación cuando la persona es creyente. Si se activan distintas zonas en su cerebro. O sea, si hay una evidencia ahora, no se sabe por qué, todavía no se ha llegado a ese punto, pero por lo menos ya se notó que sí es distinto y que no importa la creencia, se activaban las mismas zonas. Distinto a alguien que está resolviendo un crucigrama o que está concentrado en algo. Es muy diferente. Entonces, bueno, ahora sí, bueno, entonces, chévere, ya entendimos el problema del estrés, ya nos quedó clarísimo que vivimos nuestra vida corriendo y pensando mucho. A más de uno le habrán dicho alguna vez que usted piensa demasiado. Hay gente que se acuesta a dormir y en el sueño sigue trabajando o sigue repitiendo las cosas del día y se levantan del doble de cansados. Eso ya quedó claro. Pero bueno, entonces, ¿qué es meditar? Entonces, vamos a ir a ese punto. Entonces, orar y meditar, al hacer oración y meditación, sobre todo al hacer meditación, estamos entrenando nuestra mente para estar aquí y ahora, para estar calmados, para buscar esa armonía entre mente, corazón y cuerpo. Eso es lo que buscamos con la meditación. Y con la oración, aunque con la oración hay un tema que vale la pena reflexionarlo en otro momento, y es que orar no es simplemente recitar, repetir las palabras o leerlas como si quien se está leyendo de corrido una historia o una receta. No, tiene que estar la conciencia presente allí y ahí se hace la diferencia. Para el cerebro es diferente. Cuando uno está diciendo cada palabra con atención plena y consciente de lo que se está diciendo. Entonces, a veces hacemos oraciones, listo, siguiente. No. Hay que poner la conciencia allí en el momento de hacer la oración porque para su cerebro sí es distinto. Entonces, si oramos y meditamos poniendo toda nuestra atención, vamos a estar presentes en el aquí y en el ahora. Toda nuestra atención 100% aquí y ahora. No es estar haciendo la oración y pensando en el pedido de mañana, en las vueltas que tengo que hacer, en que dejé la estufa prendida. No, es estar completamente aquí y ahora. Si eso se hace así, uno logra esa armonía entre su mente, su corazón y su cuerpo. Y cuando uno aquieta, digamos, cuando el cuerpo está relajado, la mente está calladita, pues el corazón lo podemos sentir ahí si estamos en un estado que se puede acercar a un estado de gracia. Este video no tiene sonido, simplemente lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que vamos a ir viendo los carros que pasan, simplemente. Vamos a ver los carros esa es la tarea, sentarnos aquí en esta calle de una ciudad de cualquier lugar del mundo y empezar a ver los buses y los carros que pasan. Entonces, la idea es no irnos detrás de ningún carro ni ningún bus, simplemente ver los carros que pasan. Y vamos bien, hasta que por momentos vemos, por ejemplo, pasar el carrito de que va ahí, entonces eso de que será, son como crispetas, y trun, se nos fue nuestra mente detrás del carrito. Otra vez, vamos a concentrar en los carros, vamos a ver los carros que pasan, no me voy a distraer. Ay, mire, pasó una bolsa, ¿qué llevará en esa bolsa? Eso es lo que nos pasa generalmente cuando hacemos meditación, es decir, tenemos un objetivo que es mirar los carritos, pero empiezan a surgir cosas que nos distraen. Y nuestra mente se deja ir por esas cosas que nos distraen. ¿Por qué? Porque no hemos sido educados para eso. Nosotros estamos entrenados para estar pensando. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, y ojalá sea una discusión, muchas veces yo no escucho lo que la otra persona me está diciendo. Ni siquiera conecto con lo que está sintiendo, sino que estoy pensando en cómo le voy a responder que lo que está diciendo no es verdad. Pero ni siquiera la escucho, sino que estoy buscando darle el argumento para defenderme de lo que está diciendo, decir yo no soy culpable, el culpable es usted. Si uno callara su mente y se concentrara en escuchar a la persona, probablemente se daría cuenta, conectaría con el dolor y con el sufrimiento de esa persona y se daría cuenta que lo que le está diciendo es mucho más profundo de lo que uno cree. Aquí vamos a saltarnos a este video. Entonces resulta que cuando hacemos meditación, ¿qué es lo que buscamos hacer?
El objetivo de la meditación es aquietar la mente y silenciar ese parloteo que uno tiene internamente. Un ejemplo que se usa mucho cuando uno le quiere explicar a alguien sobre el proceso de meditación es este de las nubes. Entonces aquí sí creo que me toca un minutico porque necesito habilitar el sonido porque este sí tiene sonido. Y resulta que cuando uno le está explicando, bueno, le está explicando a las personas sobre qué es meditar, entonces uno dice, mire, su mente es como el cielo azul y los pensamientos que van surgiendo son como esas nubes. Usted está habituado a ver esos pensamientos porque usted cree que es la naturaleza de su mente, producir pensamientos y empezar a generar como a partir de ellos. Pero resulta que cuando empezamos a meditar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar concentrados en ese cielo azul y a dejar que las nubes pasen. Es decir, que esos pensamientos lleguen y se vayan. No me voy a concentrar en ninguno de ellos. Simplemente voy a ver qué pasa en mi mente por un momento. Voy a estar observando mi mente, los pensamientos que surgen. Por ejemplo, si surge la idea de que tengo que hacer algo mañana, entonces dejo que la idea surja y que se vaya. No me pongo a analizarla, no me pongo a pensar en eso, simplemente dejo que la idea aparezca, el pensamiento aparezca, sigo respirando y dejo que se vaya. No me engancho a ninguno de ellos. Eso es en últimas lo que busca la meditación y al final, ¿qué es lo que queremos? Que esos pensamientos se muevan hasta que lleguemos a un momento en que podamos ver la naturaleza de nuestra mente, ese cielo azul despejado, ese estado de serenidad. Mientras tanto, no hay que pelear contra ellos, no hay que ponernos bravos porque no logramos hacer las cosas, no hay que sentirse mal si de pronto nos toca volver a empezar. No, simplemente ahí observamos nuestra mente en silencio, dejamos que los pensamientos, así como estas nubes, se vayan moviendo tranquilamente y en el momento que usted menos se lo imagine, va a llegar un punto en que usted va a estar con ese cielo azul, que es la naturaleza de su mente, tranquilo y despejado. Pero tiene que ser de forma muy natural, muy armoniosa. Esa es la idea de meditación. No es dejar la mente en blanco, ni es pelear con los pensamientos. No es poner resistencia, simplemente es dejar que poco a poco esas ideas vayan pasando hasta que llega un momento en que te sientes tranquilo y cómodo y en paz contigo mismo. Obviamente existen muchos tipos de meditación y existen muchas formas de hacer la meditación. Y de pronto cada uno de ustedes se ha enfrentado o ha conocido otras maneras distintas de meditar. En la fe Bahá'í nos dice el guardián que pues no hay como un lineamiento para la meditación, sino que nosotros podemos buscar ese camino que sea el más adecuado. Una cosa interesante, indistintamente del tipo de meditación que ustedes sigan, es que va a tener un efecto positivo sobre la neuroplasticidad de su cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar neuronas y las conexiones que construyen esas neuronas. Cuando aprendemos algo nuevo, lo que está pasando a nivel del cerebro humano es que se están conectando esas neuronas. Y entre más usted practique ese nuevo conocimiento, esa nueva actividad, se hace más fuerte esa conexión neuronal. ¿Qué significa eso? Que desde el momento que se forma el cerebro hasta el último día de nuestras vidas, estamos en capacidad de aprender cosas nuevas y también de cambiar hábitos. Cambiar un hábito, ¿qué significa? Quitarle peso a esa conexión hasta que se desaparece esa conexión. Generar un nuevo hábito, ¿qué implica? Generar una nueva conexión y fortalecerla. Así que uno sí puede, sí tiene la habilidad, nuestro cerebro tiene la habilidad de ser maleable, de aprender cosas nuevas y de desaprender incluso hábitos que no queremos. ¿Eso significa que podemos aprender a meditar? Claro que sí. Richard Davidson, que es uno de los científicos abanderados con todo este tema de la neurociencia de la compasión, y es quien trabajó fuertemente con el Dalai Lama en estas investigaciones, nos dice que una mente en calma puede producir bienestar en cualquier situación. Y
dice él que cuando de la neurociencia se dedicó a investigar las bases de las emociones, se sorprendió al ver cómo las estructuras del cerebro pueden cambiar en tan solo 2 horas de hacer meditación. Entonces, eso también para que nos quitemos esa idea que tenemos, que tienen algunos o que teníamos algunos, de que que tenemos cierta edad, que el loro viejo no aprende a hablar. No, no es verdad. Nuestro cerebro está en capacidad de aprender todo el tiempo. Necesitamos estimular la neuroplasticidad haciendo cosas como, por ejemplo, haciendo ejercicio, meditando, alimentándonos bien, haciendo actividades que impliquen retos para nuestro cerebro, por ejemplo, tocando un instrumento, conociendo un lugar nuevo. Todo ese tipo de cosas tan sencillas ayudan a la neuroplasticidad. Pero lo que la ciencia nos dice es que la meditación tiene efectos fuertes y positivos en todas las estructuras del cerebro. Esta es una cita que me pareció muy bonita, que dice: investigad y estudiar las Sagradas Escrituras, palabra por palabra, para que podáis obtener el conocimiento de los misterios ocultos en ellas. No estéis satisfechos con las palabras, sino buscad comprender el significado espiritual escondido en el corazón de las palabras. Fíjense que yo les he dado una serie de información que puede ser interesante, para algunos puede ser novedosa, para otros puede ser medio extraña, pero esta charla tendrá sentido si después de ella y la próxima vez que usted vaya a hacer sus oraciones, hace así sea un minutito de meditación, si lo lleva a la práctica. Y empiece por un minuto y se va a sentir tan rico y tan bien que seguramente va a seguir en 2, en 3, en 4 y en 5. Y cuando ustedes lo vivan, lo sientan, no van a querer salir de ese estado porque realmente es un estado diferente, que no se los puedo describir con palabras. Ojalá pudiera, pero no encuentro las palabras para describirlo. Sobre todo cuando uno está pasando por momentos muy difíciles, poder lograr hacer este tipo de prácticas de meditación ayudan muchísimo, muchísimo. En estados de tristeza y de depresión, por ejemplo, puede ayudar. Obviamente hay que irlo practicando desde antes y seguramente en la medida que vayamos practicando vamos a irnos sintiendo más cómodos cada vez. Y yo creo que el mensaje también es: mire, el conocimiento ya está en cada uno de nosotros, está en nuestro corazón. Si callamos la mente y escuchamos al corazón y nos dejamos guiar por el corazón, las prácticas de meditación fluyen solas. Uno no necesita pagar cursos costosísimos para aprender a meditar porque esa información ya está en nosotros. O sea, nosotros sabemos hacerlo, allá en lo profundo de nuestro corazón sabemos cómo. Lo que pasa es que nos hemos desconectado un poquito, o a veces mucho, y por eso creemos haberlo olvidado. Pero créanme que todos sabemos cómo meditar. Eso es tan natural en el ser humano como respirar. Bueno, entonces después de todo esto, algunos beneficios, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, después de 3 semanas de meditación y ya se ven cambios en la estructura del cerebro, 8 semanas de meditación durante 5 minutos todos los días genera todavía más cambios y se hacen más digamos, permanentes en el cerebro. Entonces, una de las cosas es que el hipocampo, como ya les decía, se hace más fuerte, la cantidad de materia gris es más densa, aumenta la densidad de materia gris, se hace mucho más grande y eso redunda en que las personas mejoran en el aprendizaje, mejoran en la memoria y además se hacen más empáticos y compasivos, que eso es muy importante. Otro aspecto es que el cingulado posterior, que es el que está relacionado con todo el tema de divagar, de la subjetividad, de esa idea de creerse uno por encima de los demás, ese cingulado también tiene un efecto y es que también su tamaño cambia y hace que uno esté más en sintonía con el presente. Tiende uno a juzgar menos, a anticipar menos y estar más en el presente con uno mismo. De alguna manera uno como que con este cingulado lo que hace es como ese tema del yo y la importancia del yo y del ego. Entonces cuando hacemos meditación como que él también se ajusta y entonces ya estamos más en el aquí, en el ahora, se nos es más fácil conectar con los otros. Y pues la amígdala se hace más chiquita, entonces eso tiene un efecto también en que reaccionamos de manera, digamos, más coherente frente al peligro. No es que la amígdala deje de funcionar, no, ella sigue funcionando, solamente que digamos que toma su justa posición y lo hace cuando tiene que hacerlo. Pero si todo eso les pareciera poco,
la meditación también ha demostrado que reduce el envejecimiento del cerebro, lo hace más lento, el envejecimiento del cerebro, no al cerebro, sino el envejecimiento del cerebro. Ayuda a controlar la depresión y la ansiedad. La depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Entonces la meditación nos trae aquí y ahora. Nos ayuda a mejorar la memoria, nos ayuda a controlar las adicciones, a sentir pues, el efecto también del estrés. Ayuda en términos de Alzheimer, las personas que hacen meditación. No es que no sientan dolor, solamente que el efecto del dolor se reduce. Mejora habilidades sociales, nos ayuda a controlar el ritmo cardíaco y pues eleva los niveles de paciencia y aceptación y compasión. Bueno, entonces hasta este punto ya hemos tenido mucha teoría. Entonces vamos a ir más con la parte práctica y aquí es donde les voy a pedir que si fuera posible, digamos que si tienen, digamos, reduzcan los ruidos que pueda haber de celular, de televisión de pronto. Se acomoden, tengan una posición cómoda en su silla o si quieren acostar y me pueden seguir escuchando, pues se acuestan. Si pueden bajar un poquito la intensidad de la luz, sería bueno. Y vamos a hacer una práctica justamente apoyándonos en este video, una práctica de meditación. ¿Cuál es la idea? Voy a poner el video y vamos a ver que en el video nos dicen, voy a ponerlo a sonar ya, nos van a decir, va a aparecer una imagen que nos va a ayudar a orientar el tema de la respiración. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sigamos el movimiento que estamos viendo allí, es decir, ahora ya nos va a decir cuando inhalamos, entonces vamos a seguir el mismo ritmo de la inhalación. Aquí vamos a inspirar, retenemos y luego exhalamos. Vamos a inspirar por la nariz, a retener y exhalar por la boca. Esa es la idea, vamos a irlo haciendo. Yo les voy a ir guiando lo que vamos a hacer. Y una vez terminemos esta primera parte de relajación, entonces le vamos a pedir a nuestro amigo Elkin que nuevamente, con esa bonita voz que él tiene, haga la oración que hicimos al principio. Una vez termine la oración que hace Elkin, vamos a quedarnos en silencio. Yo les voy a indicar cuando terminamos y luego vamos a conversar a ver cómo nos fue. ¿Listos? Entonces aquí un poco la idea. Como primero, Elkin, ¿estás ahí? Lo primero. Sí. Perfecto, listo. Ahora sí, porque no estaba segura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a seguir el ritmo. Entonces, con los ojitos abiertos, vamos a seguir la secuencia que estamos viendo en el video. Inspiramos, retenemos y exhalamos. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar los ojitos. Y mantenemos la secuencia de la respiración a nuestro ritmo, cada cual a su ritmo. No te preocupes si de repente te empiezas a acordar de todas las cosas, si llegan pensamientos. Ya sabes que dejas que aparezca el pensamiento y como una nube que se mueve lentamente, dejas que se vaya. Tan solo vas a sentir tu respiración. Si es necesario, pones tu mano sobre el estómago para que puedas sentir cómo sube y baja. Cuando tomes el aire, cuando inspires, lleva el aire hasta el estómago. Cuando exhales, deja que salga todo el aire. En este momento estás sincronizando tu cerebro con tu corazón. Permítete sentirlo.
¿Surgen ideas? ¿Pensamientos? No te preocupes, déjalos que se vayan. Y vuelve con tu respiración tranquilamente. Vas a tratar de prestar atención si en tu cuerpo hay alguna zona que esté tensa, la espalda, los hombros. Y con tu respiración, cuando exhales, trata que esa tensión se vaya con esa exhalación. Disfruta de este momento de calma y de paz. Tan solo inspira y suelta. Listo, vamos a escuchar a nuestro amigo Elkin, por favor. De las perfumadas corrientes de tu eternidad, dame de beber, mi Dios. Y de los frutos del árbol de tu ser, permíteme gustar, oh mi esperanza. De los manantiales cristalinos de tu amor, déjame beber, oh mi gloria. Y bajo la sombra de tu eterna providencia, permíteme habitar, oh mi luz. En las praderas de tu proximidad, ante tu presencia, haz que pueda vagar, oh mi bien amado. Y a la diestra del trono de tu merced, hazme sentar, oh mi deseo. En las fragantes brisas de tu alegría, deja que un soplo llegue hasta mí, oh mi objetivo. Y en las alturas del paraíso de tu realidad, permíteme entrar, oh mi adorado. De las melodías de la paloma de tu eternidad, permíteme escuchar, oh tú resplandeciente. Y mediante el espíritu de tu fuerza y tu poder, vivifícame, oh mi proveedor. En el espíritu de tu amor, manténme firme, oh mi auxiliador. Y en el sendero de tu complacencia, afirma mis pasos, oh mi hacedor. En el jardín de tu inmortalidad, ante tu semblante, permíteme habitar eternamente, oh tú que eres misericordioso conmigo. Y sobre la sede de tu gloria establéceme, oh tú que eres mi poseedor. Hacia el cielo de tu cariñosa bondad elévame, oh mi vivificador. Y hacia el sol de tu guía condúceme, oh tú mi atraedor. Ante las revelaciones de tu invisible espíritu, llámame a estar presente. Tú que eres mi origen y mi elevadísimo deseo. Y hacia la sede de la esencia de la fragancia de tu belleza que tú has de manifestar, hazme volver, oh tú que eres mi Dios. Potente eres tú para hacer lo que te place. Tú eres en verdad el más exaltado, el todo glorioso, el altísimo. Bajaola.
Bueno, lentamente van a tomar como conciencia a través de sus manitos, de sus piernas. Y cuando esté bien para cada uno de ustedes, entonces abren sus ojitos y hablamos. ¿Cómo nos fue? ¿Alguna diferencia de la primera vez que leyó Elkin la oración a la segunda vez? ¿O no? Sí, la verdad es que las palabras se sentían diferentes. Es más, la primera vez ni le reconocía la voz a X, pero es porque yo venía a la fiesta 19 días y el trabajo y todo eso, como que uno a veces, eso, ¿no? De que uno agarra la oración y la lee un poco más rápido. Gracias, Amy. Sí, sí, exactamente. ¿Alguien más haya sentido alguna diferencia entre la primera y la segunda? El mismo Elkin, ¿cómo nos fue? ¿Cómo lo sentiste? Es mucho mejor leerla despacio y con el corazón y la mente en blanco. Bueno, ¿y alguien más que nos quiera compartir su experiencia? ¿Cómo les fue? Yo ¿Es posible? Dime. No, yo sentí como que Yo quisiera compartir mi experiencia. Listo, Angélica. Primero con Zainab y luego Angélica, ¿vale? Dale, Zay. Sí, gracias. no, estaba pensando que yo sentí como cuando para un coche, como que vas en un auto a toda velocidad y de pronto frena. Ese sentimiento es cuando frena, que como que sientes que todo te empuja y te quedas quieto. Y como que es un gatito tranquilo. Así me sentí. Me sentí como que Súper. bajaron las revoluciones. Esa es la idea, súper bien. Ahora sí, Angélica, cuéntanos, ¿qué sentiste tú? Con la oración sentí paz, tranquilidad. Muy hermoso. Gracias. Ay, qué belleza, gracias. Gracias por compartir tu experiencia y ese sentimiento tan bonito. Gracias. Qué lindo. Bueno, Por entonces, nada, gracias a ti. con mucho cariño. Noten ustedes una cosa, la primera vez que hicimos la oración, él quien lo hizo también con pues, él le puso toda la intención, pero nuestras mentes venían aceleradas de todo lo que veníamos haciendo antes, de venir y hablar. Entonces, claro, hicimos la oración, pero incluso muchos tal vez ni siquiera pusimos cuidado a las palabras. La segunda vez, primero yo los había preparado todo el tiempo para lo que quería hacer, venía preparando su cerebro para decirle, ahorita vas a ver, vas a ver. Y cuando empezamos a respirar, sincronizamos nuestra mente y nuestro corazón. Por eso cuando Elkin leyó, ya le pusimos atención y nos tocó una fibra. Esa es la diferencia. ¿Dónde fue la meditación? Después de que Elkin terminó, ese minutito que siguió después, eso es de cada uno de ustedes. Esa fue la meditación. La primera parte fue simplemente una relajación, con sincronizar mente y corazón, fue lo que hice, con la respiración, lograr que los pensamientos se fueran, como que se lograran concentrar. Luego vino la oración y esta oración la escogió Elkin especialmente para hoy y él la quería hacer. Y luego ya, ese trocito que sucedió, ese pedacito chiquitito, que ya es de cada uno, donde usted se sintió así como que, ay, qué bonito, qué chévere, ojalá que no sea acá, ahí fue la meditación. Fue cortito, no fue ni un minuto, pero ese trocito, ahí fue donde la mente se quedó callada y tenía esas palabras divinas ahí, y ahí lo que siguió, lo que usted sintió, ahí está. Y esa sensación que siguió después es la que deberemos tratar de mantener la mayor parte del tiempo, ojalá todos los momentos. ¿Listo? Entonces, fíjense que, y eso fue una cosa chiquitita y miren lo que se sintió. Entonces, gracias por haberme ayudado con esta práctica. Gracias por haber confiado en mí y haberla hecho. Eso requiere mucha confianza, poner en manos de un desconocido su mente y su corazón, pero de verdad créanme que yo soy muy respetuosa y muy cuidadosa de sus mentes y sus corazones y les agradezco haberse permitido este ejercicio chiquito. Ya para cerrar la charla de hoy, lo que les quiero contar es que estas prácticas de meditación son ancestrales. Desde todas las manifestaciones de Dios siempre ha habido prácticas de meditación, tanto en Krishna como en el budismo, en la misma religión católica, de contemplación, de meditación. Pero nosotros, desde el punto de vista de la ciencia, apenas hace unos años empezamos a identificar los efectos que tiene la meditación en el cerebro. Aquí ustedes ven a Mati Ricard.
Él es un monje budista. Resulta que hace más de 15 años, casi 20, Richardson, el que les hablé antes, se preocupó de psicólogo sobre los efectos de la meditación sobre el cerebro y si eso se podía aplicar, por ejemplo, en pacientes o personas que tuvieran algún tipo de, por ejemplo, estrés postraumático o algo. Entonces se le ocurrió la idea de hacer una investigación con gente que meditara. Y él dijo, no, aquí tocas meter al Dalai Lama, ese es el que más medita. Y Richardson se fue feliz allá a hablar con el Dalai Lama. Y el Dalai Lama le dijo, mire, si lo que nosotros hacemos le sirve a la humanidad para estar mejor, adelante, estudie lo que usted quiera. Pero sabe que yo estoy como muy viejito. Dígale más bien a Mati que ese sí se presta para eso. Entonces le dijeron a Mati Ricard y él efectivamente participó. Mati Ricard es un monje budista, él es francés. Él es doctor en bioquímica molecular. Él hizo lo que la sociedad nos pide que hagamos. El señor hizo su pregrado, hizo su maestría, se hizo su doctorado, se casó, trabajaba, era reconocido, había acumulado riqueza, pero no era feliz. Y por allá en el 72, una vez terminó el doctorado y le dieron su diploma, él fue y se lo entregó a su familia y dijo, mire, ya todo resuelto, todos quedaron organizados, yo me voy a buscar mi camino. Y desde entonces se dedicó a aprender la meditación desde el budismo. Y pues cuando se hizo esta investigación, pues él ya llevaba tiempo haciendo meditación y pues participó en este experimento. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me llama la atención del experimento con Mati es que él estando así sentadito, le pusieron una toalla caliente sobre los hombros. Y la reacción de su cerebro y de su corazón, o sea, no hubo ninguna reacción, era como si nada. Una persona normal se le hubiera cambiado el ritmo cardíaco, hubiera reaccionado, algo hubiera pasado en su cerebro. En el caso de él, no, se logró mantener la calma y la tranquilidad. Obviamente él lleva muchos años de meditación y pues de prácticas constantes. Mati Ricard es reconocido como el hombre más feliz del planeta, porque se piensa que el Dalai Lama debe ser el primero porque el Dalai Lama le lleva ventaja en horas de meditación. El trabajo de Richardson, perdón, de Richard Davidson, se centra en la idea justamente de que teniendo en cuenta la plasticidad del cerebro y teniendo en cuenta los beneficios de la meditación en cuanto al hipocampo y la reducción de la amígdala y todas las ventajas que tiene, pues él lo que se da cuenta es que es posible desarrollar la compasión y la felicidad de las personas a través de la práctica de la meditación, algo así como cuando uno aprende a tocar un instrumento o a hacer deporte. O sea que uno puede entrenar su cerebro para ser compasivo y pues para ser feliz. Esa investigación que ya lleva muchos años, de la cual ya han surgido varias fundaciones y muchos experimentos y muchos estudios con diferentes poblaciones, permitió que el Dalai Lama lograra convencer justamente, aquí vemos en la fotografía, al jefe del territorio de la capital de Delhi y al viceministro jefe de Delhi, para que en India se empezara a implementar en las escuelas públicas el currículum de la felicidad. ¿En qué consiste? Son 45 minutos todos los días en que los niños desde la guardería hasta el 8º grado tienen prácticas que incluyen 5 minutos de meditación, ejercicio físico, lecturas de textos sagrados, historias inspiradoras, todos los días, desde la guardería hasta el 8º grado. Y tiene sentido, ¿no? Si ya nos dimos cuenta que así van a aprender más, van a mejorar su memoria, van a ser más empáticos y más compasivos, pues ¿no les parece que orar y meditar debería ser algo que practicáramos todos los días y de enseñarles a los niños? Pues en India lo están haciendo, en Inglaterra también ya hay colegios haciéndolo y en Estados Unidos se está aplicando a nivel de colegios y a nivel de universidades. Con los estudiantes de primer año de las universidades hace todo un acompañamiento durante un año a los estudiantes en prácticas justamente de meditación, de lectura de textos sagrados, de historias inspiradoras y diferentes procesos. Y luego se observa cómo les va después a lo largo de su carrera. Bueno, ya ustedes ya hicieron la práctica de lo que es la meditación y eso es lo que uno básicamente hace. Ahora, no van a pensar que mañana se sientan a meditar 2 horas y que ya eso fue chévere porque pues toca poco a poco, día a día, can, rus, bin, rus. Para ir generando un hábito hay que ser compasivos primero con nosotros mismos. Lo que hicimos hoy, buscar un lugar sagrado, un lugar tranquilo, en un horario en que de pronto no nos molesten tanto, que no haya tantos distractores, apagar el celular, sentarse o acostarse como usted considere que es más cómodo y hacer más o menos lo que hicimos hoy, respirar, tomando el aire por la nariz, reteniendo, luego
exhalando, ya sea por la nariz o por la boca. A veces por la boca resulta más relajante. Eso sí, lleven el aire hasta el estómago, a la pancita, que se llene el estómago, y hacen varias respiraciones así. Esa forma de respiración sincroniza mente y corazón. El tiempo que ustedes consideren prudente. Y ya cuando están así tranquilitos, ya después de haberse calmado, de estar así, es que hacen sus oraciones. 1, 2, 3, la tabla de Ahmad, la tabla, lo que a usted le nazca del corazón. Pero así con toda la conciencia y como si cada palabra fuera esa fruta, ese bocado sagrado, pues así con toda la conciencia, como si el tiempo no importara. Y una vez termina de hacer su oración, se queda así, en silencio, observando su mente. ¿Pueden llegar pensamientos? Sí, pero ustedes ya saben lo que hay que hacer, dejar que se vayan solitos. Usted no se ponga a irse detrás de ellos. Si en una de esas usted se pone a pensar en que tiene que pagar un recibo y se da cuenta, ¿usted qué hace? Toma una respiración profunda y vuelve otra vez al aquí y a la hora. Y así, ¿cuánto tiempo? El que ustedes quieran. 1 minuto, 2, 3. He conocido gente que haciendo estas prácticas, ellos dicen, uy, pasaron como 3 minutos y miran y ya pasaron 15 o 20 minutos, porque es que el tiempo, cuando uno está en estados de meditación, se percibe distinto. Y una vez terminan de hacer su meditación, ya salen de su meditación, con toda la gratitud a Dios, procuren mantener esa sensación tanto como les sea posible. Ojalá lo hagan todos los días, porque ya saben que para generar un nuevo hábito hay que estarlo reforzando en el cerebro. Mínimo 21 días se requiere para generar una nueva conexión y fortalecerla. Ya para cerrar, la meditación es la llave que abre la puerta de los misterios. En ese estado el hombre se abstrae. Ya lo sentimos, ya nos dimos cuenta. En ese estado el hombre se aparta de todos los objetos exteriores. Nada de afuera importa. Y en esa condición subjetiva estamos inmersos en el océano de la vida espiritual y podemos descubrir los secretos de las cosas como son. Ya para cerrar, les recuerdo lo que ya habíamos estudiado al principio. Shoghi Effendi en una carta nos dice que la inspiración recibida a través de la meditación es de una naturaleza tal que no se puede medir. Ya ustedes lo sintieron. Dios puede inspirar en nuestras mentes cosas de las que no teníamos conocimiento, si Él así lo desea. La oración y la meditación son factores importantes en la profundización de la vida espiritual, pero con ellas debe ir la acción y el ejemplo, puesto que estos son los resultados tangibles de la oración y la meditación. Ya saben ustedes entonces que aprender es descubrir lo que ya sabemos. Todos ustedes ya sabían meditar antes de esta charla, solo lo estaban recordando. Ya lo hicimos y ahora tenemos que enseñarlo, practicarlo y enseñarlo. Todos somos al mismo tiempo aprendices, hacedores y maestros. Ya les comparto el link de esta presentación y al final está bibliografía Bahá'í sobre la meditación. Ustedes solamente tienen que darle clic sobre los títulos y ya los lleva directamente al documento. Y alguna bibliografía ya en términos académicos de estudios e investigaciones que se han hecho sobre los efectos de la meditación en el cerebro y aplicaciones sobre neurociencia. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, gracias a Elkin por haber hecho parte de este ejercicio, muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia hasta estas horas y pues ahora los escucho.